para ver qué vamos a pedir, cuáles son los exámenes auxiliares. Tampoco es pedir por pedir. Recuerden que justo les mencionó cuando me estaban presentando la auditoría médica, chicos. Existe la auditoría médica, es decir, que te pueden auditar tu historia clínica. Ahorita ustedes están salvos, ¿no? Pero, por ejemplo, ya cuando uno ya está con su sello, ya tiene la responsabilidad. Recuerden muy bien no sellar cuando a veces estén rotando por el hospital y dejen su sello algún residente o médico, etc., ¿no? Siempre utilicen por precaución o siempre digan, puedo utilizar su sello para esto, expliquen el por qué, no solamente sellen por sellar, porque quizás en ese momento le pueden llamar la atención al residente sin darse cuenta, ¿ok? Recuerden muy bien, eso es ética y hay que cuidarnos entre colegas, ¿ok? Eso lo van a estar viendo también en un bloque que es el ética e interculturalidad, en uno también de los bloques del CEDU, ¿ok? ¿Qué más? Entonces, Cristel, entonces, lo que me estás contando más el hospital, ¿lo puedo aplicar? Claro que sí, puedes aplicarlo como se llamaría aplicación hospitalaria. Va a ser que en el entorno hospitalario este método se va a aplicar continuamente, permitiendo una atención eficiente y efectiva. Estas dos palabras es muy importante que ustedes sepan la definición porque es pregunta de examen, ¿ok? Para el de salud, para el ENAM, para el ENAR y para el SEDUM. Yo ahorita tengo que saberme qué significa eficiente, qué significa efectivo, efectividad, ¿ok? Y eficacia. Son tres palabras del resultado, del indicador del resultado. Recuerden que hay tres tipos de indicadores, un poco removiendo para el estudio de SEDUM. Son tres indicadores. Ahorita lo que les estoy mencionando eficiente y efectiva son el indicador de resultados, ¿ok? Especialmente en situaciones donde la toma de decisiones rápida es crucial, ¿ok? Ustedes van a aprender para tomar decisiones rápidas, chicos. Son decisiones rápidas que ustedes tienen que tomar y cuando estén en el hospital ahí, listo, genial. Entonces vamos a ver que la historia clínica va a tener componentes principales, importancia diagnóstica y la estructura estandarizada. Yo voy a estar hablando más que todo en la parte de investigación, chicos, ¿ok? No voy a estar hablando de las partes de la historia clínica, ¿no? Sino vamos a ver que los componentes principales que tiene que tener tu historia clínica es los datos personales del paciente, ¿ok? Si hoy tú tienes un ensayo, vas a hacer un ensayo de un paciente o de alguien del hospital, procuren, por favor, por la ética, poner las iniciales, ¿ok? No me pongan los nombres de la persona, solamente pongan iniciales. Por ejemplo, si el paciente es Cristel Maiciguas Díaz, ponen CMSD. ¿Listo? Porque a ustedes tampoco no les gustaría de que estarían hablando. Eso es más que todo la parte ética. Ética e deontología. Recuerden muy bien que son 4 principios bioéticos que tenemos. La justicia, autonomía, no maleficencia y beneficencia, ¿ok? Y uno de ellos es no hacer daño. Y la autonomía. Entonces, si esta persona ve que tú estás utilizando su nombre, por más que sea algo académico, puede llegar, ¿ok? Entonces, simplemente utilicen las siglas, ¿ok? Cuando hagan su historia clínica, cuando hagan paso a pasito, ahorita que están yéndose a la parte hospitalaria, utilicen las siglas. Y si a OB el doctor le menciona, no, con el nombre o más así para que se pueda recordar, dile que por ética ahora se hace lo que son las siglas. ¿Ok? Eso es más que todo por el principio de autonomía, chicos. Entonces vamos a tener que los antecedentes patológicos personales y familiares. ¿Por qué es importante patológicos personales y familiares? Acá vamos a saber, estamos prácticamente investigando, chicos. Ustedes van a ser como un investigador. El médico tiene que ser un investigador, ¿ok? Porque acá estás investigando, tienes que saber qué preguntar, cómo preguntar, chicos, ¿ok? Por ejemplo, desde que entra el paciente a tu puerta, por ejemplo, en tu consultorio o cuando estés rotando, tú vas a ver cómo camina, si camina o no camina, tiene las 4 extremidades, puede hablar, no puede hablar. Tú ahí, tu ojo clínico, tienes que mejorarlo a la perfección. Obviamente vas a tener tus 7 años para perfeccionarlo. Igual también tienes tu consultorio, tienes residencia y puedes hacer tus rotaciones en cualquier hospital que tú necesites. ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso, yo digo, ya está bien. Me egresé hace 2 años, ahorita estoy postulando para el SEDUM, entonces me falta un poco de experiencia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ah, ok, ¿qué puedo hacer yo? Una estructura, ¿qué puedo hacer? Mi objetivo, ¿cuál sería mi objetivo acá? Aprobar el examen, ¿verdad? Entonces,
Lo que yo voy a hacer es ya, el 6 de abril que doy mi examen, lo apruebo, genial, tengo mi plaza, etc. Entonces, hasta yo adjudicar mi plaza, tengo prácticamente 2 semanas. Entonces yo digo, entonces lo que yo estudié todos estos meses para poder aprobar mi examen, aprobar lo que tenga que aprobar, en este mes que tengo como de plazo para adjudicar, puedo estar yéndome al hospital a rotar, ¿me entiendes? Aprender lo que son partos, a lo que voy a ver en el serum. Puedo estar viendo suturas, puedo ver muchas cosas, ¿me entienden? Pasar un día aquí, un día acá, un día acá, hablando así. Entonces ya no tengo esa necesidad ahorita de concentrarme, de decir, me falta, me falta, me falta, no. Yo ya estudié mis 7 años, ya estudié la teoría, ya estudié la práctica, sin embargo, ahorita lo que haces un poco lo que es la experiencia, ¿ok? Entonces, muy importante también, ustedes tienen que saber que a la perfección, porque recuerden que cuando estén en la parte hospitalaria, los hábitos de vida, ¿no? Los hábitos de vida son muy importantes, ¿no? A ver, si fuma, no fuma, el alcohol, ¿no? La parte familiar, por ejemplo, recuerden que hay varias patologías que son genéticas, antecedentes patológicos, por ejemplo, si padece de diabetes, hipertensión arterial, algún cáncer, ¿no? Entonces, ustedes tienen que preguntar esas cositas para que ustedes sepan si es que OB puede tener la paciente en cuestión, ¿ok? Y también vas a tener un registro cronológico de la evolución y el tratamiento, ¿ok? Entonces, la importancia diagnóstica va a ser que constituye la herramienta principal para el diagnóstico, representando más del 70% de la información necesaria para determinar la condición del paciente y documentar su evolución con precisión. Es decir, la historia clínica va a ser el 70%, chicos. Pues es muy importante que se tomen el tiempo, que sea legible, porque recuerden que la historia clínica es un documento legal, ¿ok? Es un documento legal. Entonces vamos a ver que va a esconder el 70% de información. Entonces esto va a tener lo que es una estructura estandarizada que va a estar de una historia clínica y suele seguir un formato SOAP, ¿ok? SOAP. ¿Qué significa SOAP? Subjetivo, objetivo, análisis y plan. Esto lo van a ver, por ejemplo, si están yéndose para el internado. Yo, por ejemplo, esto lo aprendí. O sea, ya que yo, por ejemplo, sí he tenido rotaciones, sin embargo, no eran como que todo el día, ¿me entienden? Antes era muy corto o dependiendo mucho de la universidad. Porque recuerden también que en el hospital no van a estar los 10 personas en una habitación. Recuerden que tenemos que utilizar mascarillas, que tienen que entrar de 3 a 5. Ahí más o menos van a ver cuántas personas entran. Ahora los pacientes tal vez no quieran que un poco se les toque por todo lo que hemos pasado, la pandemia, etc. Entonces es muy importante que ustedes tengan una estructura. Y, y tenemos la investigación, subjetivo, objetivo, análisis y plan. ¿Qué es el subjetivo? Lo que te dice el paciente. Eh, Hoy día me dolió la cabeza en la parte del adelante, etc. Pues obviamente con palabras técnicas. No, bueno, en la parte subjetiva ustedes ponen lo que habla el paciente. ¿Ok? El objetivo, ustedes van a hablar de las partes técnicas, análisis van a hacer todo lo que es la información, todo el resto, y después el plan. ¿Qué voy a hacer con su dolor de cabeza? ¿Qué voy a hacer con tal sutura, etc., ¿no? Dependiendo de qué área van a rotar. Y facilitando la organización de la información y la comunicación entre profesionales. Es muy importante que ustedes comuniquen, sepan a dónde pueden mandar a su paciente, a nutrición, a psicología, a diferentes, ¿no? A diferentes profesionales, tanto médicas como no médicas. Entonces, vamos a ver que la historia clínica es un documento legal. Chicos, tiene que ser clara, precisa. Recuerden muy bien ahorita que tienen que aprender lo básico de a poco, chicos. ¿Ok? No se adelanten, no quieren aprender todo en un momento, no, porque es un montón la medicina, por eso está por varias etapas, chicos. ¿Ok? Y de ahí llegamos al examen físico, ¿ok? ¿Cuáles son las 4 partes de un examen físico? La inspección, la palpación, la percusión y auscultación. Obviamente el orden en la parte de la varillita, en la parte de cirugía, en la parte de la varillita, no, ahí va a cambiar el orden. Así que cuando roten por esa área van a decir cuál fue el cambio que pase en este orden, ¿ok? Para no perjudicar los ruidos hidroaéreos, ¿ok?
Entonces, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer en la inspección? Observar. Es una observación sistemática del paciente, chicos. 2, exploración mediante el tacto. 3, percusión, valoración por sonidos producidos. 4, auscultación, escucha de sonidos corporales. Aquí van a escuchar el corazón, los pulmones, los ruidos, etc. Pues, ¿no? Los crepitantes. Ahí aprenden un montón a escuchar. ¿Okay? No se agobien si es que no escuchan a la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. ¿Ok? Muchos de nosotros no escuchan a la primera, no escuchan en su primer año. Es siempre regular el oído, ¿ok? Pero siempre si tienen esa dificultad, sigan aprendiendo, sigan escuchando, vayan con un doctor o una doctora que sea especializado en ese tema para que les pueda orientar. Si o ve uno de tus compañeros sí lo puede escuchar, que te explique cómo es, cómo son los ruidos, ¿no? Etc. Ahí van a verlo en sus clases de cardio, en sus clases de neumología, ¿no? Cómo son los crepitantes, etc., ¿no? Entonces vamos a ver cómo es el asma también, ¿no? Es muy importante también reconocerlo también para el SEDUN. Entonces, el examen físico va a constituir que es la segunda herramienta fundamental después de la anamnesis. Estas técnicas aplicadas en orden específico permiten detectar signos físicos que van a apoyar o refutar la hipótesis diagnóstica. Ustedes van a dar hipótesis. Puede ser apendicitis, puede ser tal, pero obviamente tú a dónde te vas a dirigir mediante las técnicas. ¿Y cuáles son las técnicas? La inspección, la palpación, la percusión y auscultación. Obviamente, cuando dije la barriguita, cambia el orden. ¿Ok? Y vamos a ver diagnosticados formulados durante la entrevista inicial. Su correcta ejecución requiere práctica constante, chicos, práctica constante y conocimiento profundo de la anatomía y fisiología humana. Ok, entonces, ¿qué debemos de saber, chicos, de la parte básica? Es la anatomía y fisiología, ¿ok? De ahí se va a complementar con la fisiopatología y luego la parte clínica es la semiología con medicina interna, ¿ok? De ahí el hallazgo de cada signo debe interpretarse en conjunto con la historia clínica para construir un cuadro clínico completo, chicos, ¿ok? Porque si no está completo, ya va a estar la parte legal ahí, ¿no? Que ya sabemos de que puede ser un problema para todos, ¿ok? Entonces, mediante las fuentes de información clínica vamos a tener libros, manuales, revistas científicas, bases de datos, guías clínicas. Siempre en sus bases de revista, en sus bases de visita, siempre le van a decir, lean un artículo, tráeme un artículo, por ejemplo, el hipotiroidismo. Eso YouTube ya está haciendo investigación, chicos. Ustedes ya están revisando fuentes. Nosotros como somos medicina, en este caso nosotros vemos lo que es la referencia bibliográfica del Vancouver. Entonces, cuando ustedes hagan sus diapositivas, siempre pongan a la parte de abajo las referencias, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, Vancouver, ¿no? Tal, tal, en tal año. Si es de otra, el APA, el humanístico, el funcional. Por ejemplo, en mi maestría, que es docencia universitaria, estamos utilizando lo que es el APA, ¿ok? Como yo estoy acostumbrada casi 9 años haciéndolo Vancouver, entonces se me hace un poco difícil, ¿no? Pero recordar que existe el APA, el Vancouver, el humanístico y el funcional, pues y hay más, dependiendo de la carrera que estés estudiando o la maestría que estés estudiando. Entonces, ¿cuáles son los 5 elementos bibliográficos que vamos a encontrar? El autor, el año, el título, el lugar y el editorial. Son los 5 elementos que tú vas a encontrar, como lo puedes ver aquí, ¿ok? Siempre es muy importante por qué citar, ya que hay uno lo que es el famoso plagio, la copia, ¿no? Que es la ética en investigación, chicos, ¿ok? Ustedes tienen que estar obligados a citar, ¿ok? Entonces vamos a tener libros y manuales, por ejemplo, son obras referencias fundamentales que proporcionan conocimientos teóricos sólidos sobre patologías, tratamientos y procedimientos. Ejemplo, por ejemplo, el Harrison, el Ceci, el Farreras, ¿no? Esos libros son un poco tediosos, la verdad, se los voy a confesar que son tediosos. Sin embargo, léanlo de a pocos, ¿ok? Y si ustedes es posible que lean en conjunto, hagan una revisión sistemática entre todos, es mucho mejor. Recuerden muy bien sus métodos de estudio. Unos recuerdan
escuchando, otros hablando, exponiendo así como yo, hay otros que simplemente haciendo resúmenes, hay unos que simplemente escuchan la clase, no anotan nada, pero en su casa buscan información, libros, artículos. Hay muchas maneras de poder estudiar. Y más ahora con el internet, los flashcards digitales, apuntes digitales, live, ¿no? En TikTok, puedes hacerlo en YouTube, y hay muchos creadores de contenido que son estudiantes, egresados, médicos, ¿no? Y también recuerden que las revistas científicas para las publicaciones periódicas como NEJM, The Lancet o JAMA, que presentan los últimos avances e investigaciones en medicina, fundamentalmente para mantener conocimientos actualizados. ¿Qué tiene que tener el médico siempre, chicos? Es estar actualizado, chicos. Por ejemplo, yo estaba en clase de medicina interna en tal universidad y recuerdo que estamos en neumología, ¿ok? Medicina interna. Y la cosa es que estaba hablando los ponentes, que eran alumnos, GINA 2025. Mi padre y yo, obviamente somos médicos, volteamos y dijimos, ya GINA 2025, ¿me entiendes? Sí lo habíamos leído, pero no pensé que ya estaban a la vanguardia, ¿me entienden? Porque ahora en las clases hacen la aula invertida, es decir, los alumnos hacen la clase y tú das a entender un poco más. Entonces nosotros íbamos a exponer esa parte, pero viendo cómo ellos ya han hecho lo que es las fuentes de información clínica, ya conocen lo que son las revistas científicas. ¿Ok? Entonces estaban buscando en Gina 2025. Nos quedamos mirando, se los juro, nos quedamos mirando y dijimos, wow, sí han hecho un buen trabajo. No solamente han hecho sus diapositivas, sino que se han dado el tiempo de buscar un artículo. Salía Gina 2025, que salió hace como un mes. Estoy hablando del año pasado, obviamente, y ya. Ahora, actualmente ya salió el ADA 2025, salieron muchas cosas. Así siempre hay que estar actualizados, ¿no? Listo. Entonces vamos a seguir. Entonces ya les hablé de la revista científica, de los libros y manuales, que también hay bases de datos, chicos. Todos deben ya de conocer PubMed, ¿ok? PubMed vas a utilizarlo hasta en la maestría, ¿ok? PubMed, UpToDate, esto de verdad, el UpToDate a mí me ayudó un montón en lo que es en mi formación médica, porque te ayuda en el UpToDate tú entras y puedes ver si este fármaco tiene interacción con otro fármaco, puedes ver la estadística y te dan también las partes de la bibliografía, como en APA o en Vancouver, ¿no? Dependiendo. Que permiten el acceso a evidencia científica actualizada para fundamentar decisiones clínicas. Y por último, las guías clínicas, ¿no? Por ejemplo, la guía de neumología, la guía de GINA, ¿verdad? Esa es una guía. Documentos de consenso desarrollados por sociedades médicas que establecen protocolos estandarizados para el manejo de patologías específicas. Por ejemplo, el ADA 2025, que es de la diabetes, ¿ok? El GINA, que es la parte de neumología. Y así sucesivamente van a haber bastantes guías que ustedes lo van a leer en su hospital, ¿ok? Entonces vamos a ver que hay métodos complementarios del diagnóstico. Vamos a ver que son las herramientas auxiliares que van a confirmar o descartar la hipótesis. ¿Ok? Yo estoy pensando que puede ser que este paciente tenga anemia. Puedo pensar que este paciente está teniendo, no sé, diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los estudios de laboratorio? El hemograma, bioquímica y la serología. Estos de aquí van a ofrecer información sobre el funcionamiento interno del organismo, y mientras que los estudios de imagen, como pueden ver acá, van a dar radiografía, ecografías, tomografías y permiten visualizar estructuras anatómicas. Yo sé, porque también he sido estudiante, que la parte de las imágenes, lo blanco, lo negro, es un poco confuso, un poco tedioso, ¿no? Lo blanco parece negro, lo negro no es blanco, radio lúcido, radio opaco, pero son palabritas que ustedes ya deben de estar practicando, y si a OB les falta un poco de práctica, pueden ir un poco más a las rotaciones, explicarle a uno de los doctores que tienen ansias de entender eso. También hay cursos de varias academias que te pueden enseñar si no sabes o quieres aprender más sobre los temas de radiología, ¿ok? Ecografía, tomografía, ¿ok?
¿Y qué te van a permitir esto? Es visualizar las estructuras anatómicas. ¿Se acuerdan que les dije que lo básico que ustedes deben de saber de ciencias básicas es la anatomía y la fisiología? Por esta razón. Uno, porque también vas a ver, por ejemplo, en la barriguita los 9 cuadrantes, ¿ok? Tienes que saber la anatomía, por ejemplo, si tu paciente le duele en el hipocondrio derecho, o le duele la ribita, o en la boca del estómago, como lo dice, tú vas a saber, le duele aquí. Entonces, ¿qué órgano está en esa parte? ¿Qué órgano está acá? Entonces, si a mí me duele en la parte de abajo y soy mujer, puede ser en el ovario, puede ser una apendicitis, ¿no? Pero es mujer, puede ser un ovario, un síndrome de ovario poliquístico, y estás pensando, y estás haciendo hipótesis, ¿me entiendes? Eso es la parte de la investigación en la parte hospitalaria, chicos. ¿Ok? Y los procedimientos invasivos van a ser biopsias, endoscopías, punciones. Si es que tienen la oportunidad de ver estos procedimientos, bacán, ¿no? Pero recuerden de que esto más que todo lo hacen los internos y los hacen los residentes o los mismos médicos. Si ustedes tienen la oportunidad de estar viendo, de estar ahí, de poder ayudar con la parte instrumentaria, sería fenomenal porque esto le va a ayudar en su formación académica. Y ya en el internado ya no van a estar sufriendo. ¿Ok? Obtienen muestras directas del tejido para análisis, como pueden ver en la imagen. Y la interpretación correcta de estos resultados requiere contextualización. Ojo, depende mucho de la contextualización, chicos, con la clínica del paciente, evitando decisiones basadas exclusivamente en datos aislados, chicos. Acá es muy importante que ustedes aprendan lo que es la contextualización, ¿ok? Con la clínica. Todos estos son herramientas complementarios, chicos. Ojo, no es porque, tiene una tos, le voy a pedir tal, no. Son herramientas complementarias, ¿ok? Pero sí ustedes como futuros médicos tienen que aprender lo que es la clínica. Mirar, observar, inspección, cómo entra de la puerta, cómo está su marcha. Porque quizás simplemente está mintiendo o simplemente a veces eh, su dolor es 9 y está como que finge un dolor 3 porque no quiere molestar a nadie, ¿me entienden? Entonces ustedes tienen que ver la fascie, tienen que ver todo eso que la van a ver en semiología. Entonces, vamos a llegar a un tema muy bonito que es la medicina basada en evidencia, que estamos ahora, que es el MBE. Número 1, vamos a ver vamos a ver lo del menos a más mejor, ¿ya? El de menos va a ser la serie de casos y opinión de expertos, que va a ser una evidencia limitada, ¿ok? ¿No? De ahí va a ser unos estudios de cohortes y casos controles. Justo ahorita en los exámenes que vamos a dar más adelante, eh, los estudios de cohortes, si alguien que me esté escuchando también de otras áreas, los cohortes van a iniciar que son sanos, chicos, ¿ok? Eso anoten. Eso es muy importante porque es pregunta de examen. Y es pregunta también que yo me he confundido. Los estudios de cohorte van a iniciar sanos. Que a la larga se enfermen por una exposición, ya es en el tiempo, pero inician sanos, ¿ok? En cohortes. ¿Qué son casos y controles? Casos y controles son con los que están expuestos y los que no están expuestos, ¿ok? A una exposición. Luego vamos a tener los ensayos clínicos aleatorizados, es decir, al azar, ¿ok? Y luego tenemos a cuál? Al primer lugar, que es la evidencia más sólida, que es la metaanálisis y una revisión sistemática. ¿Y qué significa una revisión sistemática? Lo que les piden cuando están haciendo, van a pasar a pase de visita, o ustedes le dicen, ya, ¿saben qué, chicos? Mañana me traen el artículo sobre hipogonarismo, por ejemplo, o hipotiroidismo. Entonces, te están haciendo que tú busques la revisión, varios artículos, y vas a decir, la estadística tal en Perú, la estadística en Estados Unidos es tal, epidemiología de tal. Es lo mismo estar en la sierra, en la costa o en la selva con respecto al hipotiroidismo. Hay algunos que tienen el yodo, la sal, ¿me entienden? Entonces, siempre hay que ver los contextos, como le estoy mencionando, y todo eso es investigación, chicos. ¿Ok? Para que puedan hacer una atención integral. Entonces, el primer nivel, y esto es pregunta también de examen de todos, y para el segundo también, ¿cuál es el primer nivel primer nivel de medicina basada en evidencias? Es la metaanálisis y revisión sistemática, ¿ok, chicos? El primer nivel. Entonces, la medicina basada en evidencia, como mayormente lo conocen como MBE,
va a integrar la mejor evidencia científica disponible con la experiencia clínica y las preferencias del paciente. Este enfoque minimiza la variabilidad en la práctica médica y mejora la calidad asistencial, aunque va a requerir habilidades para valorar críticamente la literatura científica. ¿A qué me refiero con habilidades, chicos? Habilidades, por ejemplo, que debas de saber bien cómo buscar. Y yo les enseñé las fuentes bibliográficas, ¿no? Que hemos visto, las fuentes bibliográficas, ¿no? Las guías, las revistas, las bases de datos. Acá no te estoy mencionando academias, no te estoy mencionando nada de eso. Te estoy mencionando libros, manuales, revistas científicas, bases de datos, guías clínicas. Las academias son un complemento, chicos, para las personas que tenemos poco tiempo para el estudio. Ahí recién, ¿ok? Primero lean del libro y después complementen con las academias. Y van a ver que con esa fusión de ambos, su formación académica va a aumentar bastante. ¿Ok? Y si están preparándose para el de salud, que quieren prepararse desde ahora, les recomiendo que hagan primero el libro, vean casos, vayan al hospital, vean revistas y luego banqueen de cualquier academia. ¿Ok? Entonces sigamos. Y va a haber la integración de la práctica hospitalaria, ¿no? En estos módulos que estábamos viendo, vamos a ver que va a ingresar el paciente. ¿Ok? ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a aplicar el método clínico completo. Tú me dices, Cristel, ¿qué es eso? Ya les expliqué que es el método clínico completo. No se asusten, es la historia clínica exhaustiva, el examen físico detallado y formulación de hipótesis diagnósticas iniciales basadas en la evidencia disponible. Ustedes ahora tienen que hacer una historia clínica exhaustiva, chicos, de 3 hojas, de 4 hojas. Eso yo les recomiendo. Busquen un caso, por más que tal vez el tiempo no les quede en la rotación, pero busquen un paciente, un tema, ya, ¿sabes qué? La paciente de 26 años, CMSD, mis siglas, tiene síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. Entonces yo voy a llegar y voy a estar en mi casa, voy a estar nombre del paciente, CMSD, obviamente pues estoy enseñando que es la parte ética, no poner todos los nombres, y pongo paciente, tiene antecedentes personales, psoriasis, por ejemplo, antecedentes familiares, papá hipertenso, mamá diabética, etc. Tú tienes que saber cómo preguntar y si estás investigando, ¿ok, chicos? El examen físico detallado. Esa es la recomendación que yo les digo ahorita. Sé que es complicado. Acá, por ejemplo, para la historia clínica para la semiología es el libro Sudos y el Argente. Justo lo tengo acá. No sé si se me llega a ver. Justo lo tengo acá. Ahí está, chicos. Semiología de Argente. Y hace una doctora que ya egresó comprándose la gente, chicos. Yo el sudo sí lo tenía en mi práctica. Fue un regalo que me hizo mi padre porque estaba rotando semiología. ¿Cuál es la diferencia entre ambos libros? Que el sudo es la parte un poco más de texto que puedes resaltar, un poco más blanco y negro, porque puedes resaltar y está todo bien explicado de cómo hacer una semiología. En cambio, la parte de la gente es más que todo habla también de la fisiopatología, semiotecnia y propedéutica, pero como pueden observar, tiene dibujitos a color, tiene, por ejemplo, casos clínicos, tiene comentarios, tiene cuadros, tiene imágenes ya más de colorcito. Miren, ahí pueden observar. Entonces, es muy recomendable ahora si lo tienen digital perfecto, si lo pueden anillar perfecto, porque estos libros lo van a servir para toda su carrera, ¿ok? No les digo por un cliché que lo que tengan, no. Simplemente porque la semiología va a estar en todo tu consultorio con medicina interna. Si tú no sabes buscar, tú no sabes buscar, por ejemplo, si te dice te duele la barriguita, pero no sabes cuáles son los 9 cuadrantes, no sabes qué órganos están ahí, no estás haciendo una buena investigación, chicos, ¿ok? Y ahí pueden ver, ¿no? Por ejemplo, el aparato cardiovascular, que es un poco tedioso cuando lo estás llevando por primera vez. De ahí poco a poco se te va llevando. Por ejemplo, dice acá, motivos de consulta, te van a preguntar ahí, ¿no? Y está bien bonito. Yo, por ejemplo, el Argente yo no lo tenía cuando llevé mis clases clínicas. Éramos 2 personas que estábamos siendo en grupo. Obviamente antes no había todo el bazar ahora digital, no, antes no había eso. Entonces yo tenía el Sudos y mi compañero tenía este libro que era el Argente.
Entonces, él me prestaba el agente y yo le prestaba el SUDOS. Entonces, el SUDOS era prácticamente teórico y el agente era más que todo para la práctica, ¿no? Ahora que se hacen simulaciones, todas esas cosas, es muy importante esos dos libros. Entonces, ya les mencioné el libro, que es también un libro, un manual. Justo acá podemos mencionar el agente, el SUDOS, que es para semiología. Entonces, ahí está. La historia clínica exhaustiva, examen físico detallado y formulación de hipótesis diagnósticas iniciales basadas en la evidencia disponible, ¿no? Tú tienes que saber también qué es lo que tiene tu hospital. Si tiene hemograma, si tiene PCR, si tiene serología. Tú puedes saber todas las partes, pero si tal vez tu hospital no tiene, entonces no es de pedirlo. Pero si es necesario pedirlo, ya lo vas a pedir afuera, ¿no? En los laboratorios que están afuera, o en la parte privada. Entonces, sigamos con la fase diagnóstica. Va a ser que vas a seleccionar e interpretar las pruebas complementarias apropiadas según las guías clínicas actualizadas, chicos. Ojo ahí. Tienen que darse cuenta que lo que le están dando, los temas, todo se ha actualizado. ¿Ok? Por ejemplo, como les mencioné, el GINA 2025. Consultando fuentes de información confiables para casos complejos. Tercero, el plan terapéutico. Más que todo vamos a hacer el desarrollo de estrategias de tratamiento individualizado basados en la mejor evidencia científica disponible, considerando particularidades del paciente y recursos hospitalarios, ¿ok? Justo esto lo hablo netamente porque como ya pasé el internado, ahí van a ver cuáles son las deficiencias, cuáles son las oportunidades, las amenazas, las debilidades, es decir, el FODA del establecimiento, ¿ok? El FODA es para ver más que todo un análisis, ¿no? Fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. ¿Ok? El cuarto lugar va a ser el seguimiento y el alta. Va a ser una documentación meticulosa. Cuando ustedes puedan ayudar al interno en hacer la documentación o cuando estén como externos, van a ver que es una documentación meticulosa. Yo la verdad me demoraba en hacer cuando era principiante, recién estaba yendo al internado porque no tenía mucho contacto con internos cuando yo llevé la parte clínica, ¿ok? Entonces yo cuando llegué al internado recuerdo que estaba en época de post-pandemia, o sea, recuperándonos, entonces todo era que tenías que hacerlo rápido, tenías que usar tu mascarilla, entonces un poco más agobiante y había más casos. Entonces la documentación meticulosa de la evolución, actualización constante del conocimiento, lo que les estoy comentando. Yo por más que ya egresé, igual sigo actualizándome. ¿No? Si me hubiera quedado, por ejemplo, hace 3 años con el conocimiento que tenía, no me hubiera dado cuenta que el GINA ya estamos en el 2025, que ya hay ADA 2025. Si me están entendiendo las guías. Que lo pueden ver, seguramente lo han visto en TikTok, porque varios de nosotros hacemos contenido informativo en las redes sociales. ¿Ok? Y vamos a hacer una reflexión crítica sobre el proceso clínico para mejorar continuamente la atención. Sí, mi Es decir, amor, qué bueno, de verdad que ya está cholo, ahora le toca una atención, se pueden silenciar, por favor, para mejorar continuamente la atención. Recuerden que la atención ahora tiene que ser de calidad, chicos, ¿ok? Eso también es pregunta de examen. Lo que es de calidad. Ahí van a saber qué significa calidad y etc. Entonces, les voy a poner un poco para que tengan un poco de contexto de más adelante lo que van a llevar. Esto es como una guía hospitalaria que tal vez quizás ustedes digan, bacán, tengo este caso y se inicien en la parte de investigación, chicos. Recuerden muy bien que la parte hospitalaria es para eso también. Pueden hacer investigación. Y ojo aquí, siempre, por favor, que también es un principio bioético, es la parte del consentimiento informado. Yo, por ejemplo, cuando estaba en parte clínica y antes, cuando estaba justo la pandemia ahí, se acuerda que todo estaba cerrado, entonces no se podía viajar ni nada. Entonces, no estaba tampoco muy establecido lo del internet, esas cosas. Y la cosa es que yo no podía publicar algo porque no tenía el consentimiento informado, o sea, firmado por la persona. Entonces, obviamente era un curso que obviamente lo llevé a cabo, sin embargo, no lo pude publicar por el consentimiento informado, chicos. ¿Ok? Entonces, es muy importante si ustedes quieren hacer un trabajo, siempre con su consentimiento informado, chicos. ¿Ok? ¿Y cuáles son los tipos de muestreo? Van a haber dos, probabilístico y el no probabilístico, es decir, el estadístico y el no estadístico, ¿ok?
Este va a ser de selección aleatoria, que puede ser por aleatoria simple, es decir, que yo elijo por sorteo, ¿no? Por ejemplo, lo que hacemos cuando van a hacer las rotaciones, ya. ¿Tú qué vas a rotar primero? Ya por sorteo, ya. Ya. María va a rotar por infecto. Tú vas a rotar por neumo. Tú vas a rotar por cardio. Cristel va a rotar por dermato. ¿Ok? Aleatorio. Estás haciendo investigación igual. Estás haciendo tipo de muestreo aleatorio simple, chicos. Por sorteo. De ahí el aleatorio sistemático. Se va a hacer, se va a elegir por intervalos cada 2 o cada 3 personas. O lo que hacen, no a dedo, no. Tú, un grupo, tú, un grupo. Es decir, también puede ser también por apellidos, ¿no? Que es muy habitual en nosotros. Primer grupo, de la hasta la D. El segundo grupo, de E hasta la G. Tercer grupo, los que siguen. El cuarto grupo, por ejemplo, T hasta la Z, ¿no? Eso ya está aleatorio sistemático, es decir, por apellidos. Estratificados, se va a formar un grupo y de cada grupo se va a elegir una muestra. Es decir, cuando hacen las exposiciones. Ya, de este grupo, ¿quién va a exponer? Doctora, yo. Ya, Margarita va a exponer. Entonces, ella va a ser la muestra de su equipo. ¿Se acuerdan que dicen, ya, lo que tú vas a exponer es la nota de todo el grupo? Ya. Esa forma de muestreo es la parte estratificado. ¿Me entienden? En la parte estratificado. De ahí va a estar lo que es por racimo, que se va a encontrar de forma formado los grupos y se va a elegir un grupo específico del cual se elige una muestra. ¿Ok? ¿No? Acá se va a elegir una muestra y acá se va a elegir de un grupo específico. Es decir, de los 5 grupos que les estoy mencionando, ya, yo elijo el mejor, el último. Así. Porque han tenido más tiempo para prepararse, yo qué sé. Entonces, yo elijo ese. ¿Ok? Luego tenemos al no probabilístico, es decir, que se van a seleccionar a los sujetos de estudio siguiendo criterios dados por el investigador, por mí. ¿Ok? Por convivencia, conveniencia. Va a decir que yo voy a seleccionar los sujetos de estudio, es decir, perfecto. Tengo los 80 personas o 30 estudiantes y yo digo ya, tú estudias, tú haces la exposición, la dedo, ¿no? O sea, nadie los eligió, yo misma fui por, conveniencia, ¿no? Entonces yo voy a elegir a los sujetos de estudio el acceso y la disponibilidad, ¿ok? Por cuotas, ¿cuáles van a ser? Se forman grupos de acuerdo a la elección del investigador y elige según su criterio. Yo voy a elegir ahorita a los más estudiosos, a los que hacen más bulla o etc. Seguramente a los que hacen bulla ya para saber si saben o no saben. ¿Me entienden? Muchas veces hacen eso. Okay. Por cuotas. Por intencional o juicio, el investigador elige solo aquellos que son los adecuados. Cuando van, por ejemplo, a una competencia, no les eligen a los más adecuados, a los que son mejores en esa área. Por ejemplo, si es pintura, van los que mejor pintan. Si, por ejemplo, tienen baile, los mejores que bailan, ¿no? Así, eso sería por intencional o por juicio. Y último sería por bola de nieve. Es decir, que los sujetos de estudio reclutan a nuevos participantes. ¿Cómo pueden hacer esto cuando están en live? O sea, vamos a hablarlo coloquialmente ahora que están todos de moda el TikTok, Instagram, etc. Entonces ustedes van a ver que en la bola de nieve pueden compartir, ¿no? Pero yo no estoy diciendo compartan, no, sino ustedes mismos van a compartir porque les ha gustado la exposición, les ha gustado el tema. No, por ejemplo, yo ahorita que estoy haciendo por bola de nieve, no, el autor no está promocionando su libro, no les está diciendo vean o el profesor le está diciendo lean, no, yo les estoy diciendo lean porque a mí me ha ayudado, a mí me ha ayudado, a mi padre le ha ayudado, a todas las personitas que hemos estado dando clases igualito les ha ayudado, ¿ok? Entonces, eso significa por bola de nieve, es decir, compartir, ellos mismos, los participantes reclutan a más. Ok, así, bola de nieve, así no, que caiga. Entonces, esos van a ser los tipos de muestreo que tú puedes hacer, estando en el hospital o fuera recordando siempre el consentimiento informado, ok, por los principios de autonomía y los demás. También para encontrar los instrumentos de recolección de datos va a tener que ser confiable, validado y objetivo. ¿Ok? Son 3 condiciones y el instrumento no será útil, los resultados no serán legítimos y la investigación deberá ser rechazada si no tienen estos 3 ítems. ¿Ok? Las características fundamentales de un cuestionario va a tener la validez. ¿Y qué significa validez, doctora? Estos términos lo van a ver siempre. Es confiable, es específico, sensibilidad, ¿verdad? Van a ver eso mucho en las muestras, en las partes del laboratorio.
Y esto va a ser que es la cualidad del instrumento para medir los rasgos o características que se pretenden medir por medio de la validación, y se trata de determinar si realmente el cuestionario mide aquello para lo que fue creado. Y la confiabilidad va a ser la consistencia de los resultados. ¿Ok? Entonces, ya hablando, diciendo que una revisión sistemática era el nivel de evidencia más alto, el más top, entonces vamos a ver que es de manera de resumen claros y estructurado de información disponible y orientados a responder una pregunta clínica específica. Acá está la jerarquía de evidencias, el mayor está la revisión sistemáticas, es completa, reproducible, transparente y con el mínimo de sesgos posibles. Y van a tomar decisiones de manera confiable. Es decir, que ustedes van a poder revisar de revisiones sistemáticas, es decir, de artículos, ¿no? En PubMed o etc. ¿Y cómo se elabora una revisión sistemática? Vas a ver lo que es análisis. Primero vas a plantear la pregunta, ¿no? Por ejemplo, hoy día estoy en hipotiroidismo, entonces, ¿qué es el hipotiroidismo? Algo general. Entonces haces tu planteamiento de pregunta. Busca de datos, ¿qué es hipotiroidismo? Después seleccionas los artículos que sean los más idóneos, es decir, de aproximadamente de antigüedad te van a pedir de 5 años, es decir, del 2020 hasta el 2025, ¿ok? Ahí, en esos intervalos, ¿ok? De ahí vas a extraer los datos que necesitas y después vas a hacer un análisis estadístico, es decir, vas a exponer, vas a hacer tus tablas, vas a hacer la exposición, etc. ¿Ok? Y va a ser, la evidencia va a ser disponible respecto a la efectividad de un tratamiento, diagnóstico y pronóstico, ¿ok? Y los análisis de datos van a tener lo que es distribución de frecuencias y análisis porcentual, por ejemplo, un estudio descriptivo, quizás quieren hacer analítico, transversal, ¿no? Observacional, ¿no? Y las medidas centrales van a ser la media, la moda, la mediana, ¿no? La suma de todos, que es la media, la moda, como ustedes hayan sus notas, ¿no? También, ¿no? Una de estas medidas lo son. Y también las medidas de dispersión son dos, que esto también son preguntas, este cuadro son preguntas de exámenes, ¿no? ¿Cuáles son las tres medidas centrales? La media, moda y mediana, es decir, las 3M. ¿Y cuáles son las dos medidas de dispersión? Varianza y la desviación estándar, ¿ok? Acá como pueden ver, ¿no? En la media es el promedio, la moda es bimodal o tal vez trimodal. Es más que todo el dato que se repite. Por ejemplo, si tú tienes tu nota 15, 16, 15, 15, 18, ¿cuál es la nota que más se repite? 15, ¿no? Esa es la moda. Cambio la media, ¿cuál sería? La suma de tus notas entre la cantidad, ¿no? Y mediana, ¿cuál sería el dato central? Si son dos, se saca la media de estos, ¿ok? Más que todo son medidas de tendencia central, es decir, las 3Ms, ¿ok? Entonces, para terminar, vamos a hablar de que hay también la parte de bioestadística inferencial, ¿ok? Sé que es un poco confuso, sé que es un poco tedioso, pero cuando ellos estén un poco más involucrados, poco a poco van a ver la terminología T-student, person, Sperman, chi cuadrado, ¿no? El más conocido es el chi cuadrado. El chi cuadrado va a ser no paramétricas, va a ser de estudiar, comparar dos variables categóricas. Por ejemplo, síndrome de desgaste ocupacional y, no sé, hipertensión arterial disminución a la universidad, por ejemplo, ¿no? Recuerden el síndrome de Burnout, ¿no? Entonces, voy a comparar ambas variables, ¿no? Entonces, ¿qué más? Acá va a comparar la distribución de los datos. Sperman es el estudio de correlacionar. El student va a comparar lo que son grupos. Acá va a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Y person va a prácticamente estudiar la correlación. Si el valor se acerca a 1, prácticamente la relación alta va a ser positiva. Y si el valor se acerca a -1, es relación alta negativa. ¿Se acuerdan cuando hacíamos en álgebra, cuando llegaba +1, -1? Ya, eso sería más que todo los intervalos que estamos hablando de la parte de las paramétricas, ¿no? Y también lo podemos ver las no paramétricas, pero es más que todo que ustedes sepan cuáles son las pruebas estadísticas en lo que pues, ustedes pueden hacer su investigación en la parte clínica o hospitalaria, como lo quieran mencionar. Entonces, eso sería todo por respecto a la exposición del día de hoy. Si hay alguna pregunta o duda de la exposición, me lo pueden hacer llegar.
Soy Cristel Siguas, actualmente soy directora del Comité de SCORE, soy en UPCJB, y hablamos sobre derechos humanos y paz. Más que todo hablamos sobre los pilares, ética médica, y me encanta la parte de la investigación, como estaban comentando en la auditoría médica, y también hasta el momento, este año me he propuesto a poder hacer más publicaciones. Sé que ahorita estoy a cero porque obviamente estaba involucrada en otros temas más, como mencionaba. Sin embargo, ustedes como médicos, cuando estén en su historial, les van a pedir bibliografías, le van a pedir, cuando busquen, busquen trabajo en la parte ya cuando egresen y todo, has publicado libros, por ejemplo, ahorita, cuando tú vas a un trabajo, te preguntan, ¿has publicado libros? ¿Has, has publicado artículos, no? Y entonces tú a veces puedes estar en desventaja con los otros que sí han hecho, ¿ok? Entonces yo les propongo que en este año hagan un poco más de investigación. Creo que hay proyectos de semillero, de investigación, hay cursos, hay talleres en CEPES, en este